Las úlceras por presión. Las úlceras por presión es una lesión de origen isquémico localizada en la piel y también en tejidos subyacentes, con pérdida de sustancias cutáneas producidas por presiones prolongadas o fricción entre dos planos duros. Son un problema muy grave y frecuente en personas de edad avanzada. Representan una de las principales complicaciones de las situaciones de inmovilidad y su manejo adecuado constituye un indicador de la calidad asistencial, específicamente de enfermería. A nivel epidemiológico, la incidencia y prevalencia de las úlceras por presión varían ampliamente dependiendo de su ubicación. Diversos estudios estiman que entre el 3 y el 11% de los pacientes que ingresan en los hospitales desarrollan posteriormente úlceras por presión. Cerca del 70% de estas se producen en las primeras 2 semanas de hospitalización. La incidencia de las úlceras por presión en la comunidad se cifra en 1.7% anual en edades comprendidas entre los 55 y 69 años de edad y un 3.3% entre 70 y 75 años de edad. En las residencias asistenciales oscilan en torno a un 9.5% en el primer mes de estancia y hasta un 20.4% en los 2 años siguientes. Los pacientes con úlceras por presión tienen una mortalidad hospitalaria del 23 al 27% y el riesgo de muerte aumenta de 2 a 5 veces en las residencias asistenciales, estimándose que al menos un 95% de esas úlceras pueden ser evitables gracias al cuidado de los profesionales de enfermería. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología de las úlceras por presión? Las úlceras por presión se producen como consecuencia del aplastamiento tisular entre las prominencias óseas y la superficie externa durante el periodo prolongado. Por eso es importantísimo entender que cuando tengo un paciente 100% encamado y así no esté 100% encamado, cuidar las prominencias óseas. Es decir, que yo tengo que estar revisando constantemente que esas presiones en esas prominencias óseas no sean de manera prolongada. Y ahí recaen entonces los cuidados de enfermería, porque se debe darle al paciente por lo mínimo cambios posturales, hidratación de la piel por lo mínimo cada 2 horas. La presión capilar máxima se cifra en torno de los 20 milímetros de mercurio y la presión tisular media entre los 16 y 33 milímetros de mercurio. Presiones superiores ejercidas sobre un área concreta durante un tiempo prolongado desencadena un proceso isquémico que, si no se revierte a tiempo, origina una muerte celular y posteriormente una necrosis. En la formación de las úlceras por presión parece tener más importancia la continuidad en la presión que la intensidad de la misma, ya que la piel puede soportar presiones muy elevadas, pero solo durante cortos periodos de tiempo, por lo que se puede afirmar que la presión y el tiempo son inversamente proporcionados. Ahora, existen algunas fuentes, algunos factores que contribuyen al desarrollo de estas famosas úlceras por presión, los cuales son la presión, la fricción y de pinzamiento vascular. La presión es la fuerza ejercida por unidad de superficie perpendicular a la piel debido a la gravedad. Provoca aplastamiento tisular que ocluye, y esto es importante, el flujo sanguíneo con posterior hipoxia de los tejidos y necrosis si continúa. Representa el factor de riesgo más importante para el desarrollo de úlceras por presión. Luego tenemos la fricción, que es una fuerza tangencial
que actúa paralelamente a la piel, produciendo roces por movimientos o arrastre. La humedad aumenta la fricción aparte de macerar la piel. Y también tenemos depinzamiento vascular. Combinados los efectos de presión y fricción, por ejemplo, en la posición de Fowler, que provoca presión y fricción en el sacro. Existen algunos factores de riesgo asociados a lo que es las úlceras por presión. Por ejemplo, los fisiopatológicos. Son lesiones cutáneas, ya se pueden asociar al envejecimiento y a diferentes patologías. Trastornos del transporte de oxígeno, por ejemplo, o insuficiencias vasculares periféricas, estasis venosos, trastornos cardiopulmonares. También tenemos los famosos déficits nutricionales, por ejemplo, la delgadez, la obesidad, trastornos inmunológicos, por ejemplo, el cáncer, infecciones, alteraciones del estado de conciencia también es importante, los fármacos, confusión y el coma, algún déficit motor, el accidente cerebrovascular y las fracturas. A nivel de déficit sensorial, por ejemplo, la pérdida de sensibilidad a nivel de la piel, trastornos térmicos y dolor, y alteraciones de la eliminación, ya sea urinaria o fecal. Luego tengo los derivados del tratamiento. Pueden darse mediante la inmovilidad impuesta por el tratamiento que está sujeto el paciente en ese momento. Tratamientos inmunosupresores y los sondajes con diagnóstico o para un tratamiento en específico. También tenemos los situacionales, ya sea por la falta de higiene, arrugas en la ropa, objetos que pueden llegar a causar algún tipo de roce en el paciente, inmovilidad por dolor o fatiga. Y por último, a nivel del entorno. La falta o mala utilización de materiales de prevención de las úlceras por presión. La desmotivación profesional por falta de tomar decisiones y información específica sobre cómo cuidar a ese paciente. La sobrecarga de trabajo. Falta de criterios unificados en la planificación y las curaciones de esas úlceras. Falta de educación sanitaria de cuidadores y pacientes y el deterioro de la propia imagen de la enfermedad. Ahora, a nivel de la valoración clínica, es esencialmente interdisciplinaria, desempeñada por el profesional de enfermería, que es un papel primordial. Dentro de la valoración, las úlceras por presión no cicatrizan a menos que las causas de fondo sean tratadas eficazmente. Una valoración general debe incluir la identificación del tratamiento efectivo de la enfermedad. Ahora, para valorar las úlceras por presión, yo tengo varios instrumentos. Por ejemplo, lo que es la escala de Braden y la escala de Norton. Son instrumentos más utilizados para identificar a los pacientes de edad avanzada con riesgo de desarrollar úlceras por presión. La escala de Braden tiene una sensibilidad de entre el 83 al 100% y una especificidad del 64 al 77%, mientras que la escala de Norton tiene una sensibilidad de un 73 a un 92% y una especificidad del 61 al 94%. Ahora, importantísimo entender que las úlceras por presión se van a clasificar dentro de la valoración de esa lesión. Cuando ya se ha desarrollado la úlcera por presión, es necesaria una valoración integral y llevar a cabo un enfoque sistemático que va a incluir la localización y número de esas lesiones, todas las prominencias óseas que tengo yo en mi cuerpito y que posteriormente pueden estar expuestas a una presión, corren el riesgo de desarrollar unas lesiones cutáneas y obviamente las úlceras por presión.
Existen 4 estadios que me hablan sobre las úlceras por presión. El estadio 1, el estadio 2, el estadio 3 y el estadio 4. Ahora, el estadio 1 se caracteriza por un eritema cutáneo que no palidece. En pacientes de piel oscura se observa edema, se endurece la parte, se puede ver una decoloración y un calor local. A nivel del estadio 2, se puede presentar úlceras superficiales que tiene el aspecto de abrasión, ampollas o cráter. Y esta puede llegar a estructuras ya sea como la epidermis o la dermis. En el estadio 3, es ya pérdida total del grosor de la piel, que implica lesiones o necrosis del tejido subcutáneo, que puede extenderse hacia abajo, pero no va a afectar las facies subadyacentes. Y por último, las úlceras en estadio 4. Estas son más graves porque ya se pierde el grosor total del tejido y puede llegar a estructuras muy internas que pueden afectar lo que es el músculo, el hueso y algunas estructuras de sostén. En este estadio, así como en el estadio 3, puede presentarse lesiones con cavidades, tumefacciones o trayectorias sinuosas. Una vez entendiendo los diferentes estadios, también es interesante saber cuál es la profundidad. Y aquí se gradúan por grados, específicamente 4 grados. Las de grado 1 afecta a la epidermis y deja expuesta la dermis subadyacente. Las de grado 2 afecta a toda la piel hasta la grasa subcutánea. Las de grado 3 llega hasta la fascie profunda y las de grado 4, la necrosis abarca músculo y llega a afectar articulaciones y hueso. Los pacientes pueden estar expuestos a varias presiones dependiendo de la posición a la que esté colocado el paciente. Por ejemplo, si yo tengo una posición de cúbito supino donde el paciente va a estar mucho tiempo en esa posición, puedo ver ulceraciones a nivel de las prominencias, por ejemplo, a nivel del occipital, de la escápula, codo, sacro, región glútea y los talones. Mientras que en las posiciones de cúbito lateral, a nivel de lo que es el cigomático, el temporal, a nivel mandibular, a nivel de lo que es el hombro, a nivel de lo que es las costillas, los trocánter, los cóndilos y a nivel de los maleolos. Y cuando es de una posición de cúbito prono, voy a tener mucho cuidado a nivel del cigomático, a nivel de las glándulas mamarias, genitales, rodillas y a nivel de los deditos de los pies. Por eso es importante entender dónde se encuentran las diferentes prominencias óseas dependiendo la presión y dependiendo la posición en la que el paciente se encuentra. Pero los puntos focales que se tiene que tener mucho en cuenta son el occipital, el omóplato, las vértebras, los codos, las crestas, el sacro, los glúteos, las rodillas y los talones. Aquí les he colocado un gráfico que hace referencia a un horario de 24 horas, a un día de 24 horas, recordando que al paciente se le tiene que realizar cambios posturales cada 2 horas. Y esta ruletita me ayuda para ir entendiendo. Obviamente, tenemos que tener en cuenta también la patología del paciente y las previas indicaciones médicas.